¿qué tal? Bienvenidos a esta siguiente clase. Eh, Primero tenemos el repaso, que es este que vemos aquí en pantalla de lo que vimos la clase pasada, que era la propaganda en la política, o la propaganda política. Y en este vamos a estar viendo un tema bastante interesante, ya que involucra justamente, como podemos decir hasta cierto punto, el meollo de la propaganda, que es la propaganda en guerras y conflictos, que ahí se manifiesta en toda su totalidad. Podemos decir que a lo largo de los años, hasta cierto punto, la religión, la política y el mercado son quienes más se han beneficiado de la propaganda, porque podemos preguntarnos incluso, sin la religión, sin la política, sin el mercado, ¿qué tenemos? ¿No? Eso es ya una pregunta un poco más existencialista. Eh, pero bueno, vamos a ir empezando. Vamos a estar viendo entonces en esta sesión la propaganda en conflictos y guerras, como les estaba comentando, y nos vamos a ir desde la Primera Guerra Mundial a las estrategias psicológicas u operaciones psicológicas. Tienen como muchos nombres estas cuestiones, pero aquí ya entramos con cuestiones un poco más eh, como difíciles de detectar. Incluso hay diferentes tipos de propagandas que se basan con los colores. Tenemos, por ejemplo, la propaganda blanca, la propaganda gris y la propaganda negra. La propaganda blanca es una propaganda como muy directa, como un comunicado oficial de un gobierno, ¿no? Así de, esto es lo que estamos diciendo, nosotros somos quienes lo estamos diciendo y esta es nuestra intención. Casi, casi todo está ahí de forma blanca. La gris tiene que ver un poco con rumores. Entonces, esto es como, por ejemplo, si un medio oficial a veces puede divulgar cierta información con ciertas personas, pero no lo confirma o a través de terceros. Entonces se da mucho, por ejemplo, con los rumores que se filtran, ¿no? Así de si será, no será, que ahí de repente también hay algo que se llama saturación de información, que es cuando algo pasa y luego hay diferentes versiones o hay tantas versiones de eso que ya ni sabes qué es lo que realmente pasó, ¿no? Que es en inglés le llaman muddying the waters, que es como para enlodar las aguas, ¿no? De nuevo, ya en un terreno un poco gris, un poco sí, no, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es la intención? Que ahí había algo, cuando decimos que algo me confunde, es que, no me acuerdo cómo era la frase, pero si algo me confunde, quiere decir que ahí hay algo. Ah, el propósito de la confusión, creo que era es confundirte. Entonces, si dices, es que esto no tiene sentido, como que esta persona hizo esto y luego aquello, ¿por qué lo hizo? Pues el propósito es confundirte, justamente, para que no puedas saber sus intenciones, para esconder sus intenciones. Y la propaganda negra, que tiene que ver con esto de estrategias psicológicas, son campañas u operaciones de desinformación ya un poco más elaboradas, planeadas, tomando en cuenta el contexto y se han hecho también a lo largo de la historia. Y podemos ver, así como DARPA, con la tecnología, que muchos de los avances físicos, tecnológicos, como también psicológicos, han venido desafortunadamente, gracias a conflictos y guerras, ¿no? Es donde la gente luego, se puede decir, se pone muy, muy creativa en estas circunstancias. Eh, bueno, el objetivo de esta clase entonces va a ser analizar el papel de la propaganda y las estrategias de influencia en distintos conflictos históricos para comprender cómo la información puede utilizarse para moldear opiniones, justificar acciones políticas y militares e influir en el comportamiento de las sociedades. Ok, vamos a iniciar con esta campaña que es muy interesante. La operación, bueno, no fue campaña, más bien fue una operación. La operación Fortitude, el ejército que nunca existió.
Y aquí sí nos vamos un poco como atrás en el tiempo hacia la Segunda Guerra Mundial. Vamos a estar viendo algunas cuestiones de los últimos 150 años, 100 años. Eh, Aquí lo interesante es que en esta operación de Fortitude, bueno, tenemos aquí un mapa que nos representa. Todos creo que conocemos el día D o esta cuestión de Normandy, creo, si no me equivoco, sí, en Normandía, que fue cuando hubo un desembarco en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que era cuando los ingleses estaban justamente como empezando su contraataque con los alemanes, eh, y fue en la playa básicamente ahí de Francia. Pero lo que no sabíamos o lo que no sabía era que hubo toda una campaña o toda una propaganda para simular que iban a atacar en diferentes puntos. Lo interesante de todo esto es que dicen por muchas cuestiones, creo que también con el desciframiento o para poder descifrar ciertos códigos o cierta información que estaba viajando, hay como ciertas cosas que si no se hubieran podido lograr, Alemania hubiera ganado, es decir, los nazis hubieran ganado. O sea, hubo varias cosas, creo que incluso hay una serie, ¿no? Que es la de Japón y Alemania en Estados Unidos dividiéndose Estados Unidos, este, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero sí, o sea, como esta situación hipotética, porque tenían que burlar a Alemania en este caso. Y muchas de estas cuestiones también las vemos así, o sea, decimos muchas veces, es que el ejército más grande gana, el más poderoso, el que tiene mayor cantidad de soldados. No necesariamente, y estas cuestiones siempre han estado ahí. Pues estas cuestiones de propaganda, de influir, de hacer pensar al enemigo que tienes más de lo que tienes, de que eres capaz, más capaz de lo que eres capaz, etcétera. O sea, todas esas siempre han sido estrategias de propaganda. Entonces, vamos a ver. En 1944, antes del desembarco de Normandía, durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados era Estados Unidos, Inglaterra, Francia, todos ellos, enfrentaban un enorme problema. Si Alemania descubría el verdadero lugar de la invasión, el desembarco probablemente fracasaría. Entonces, idearon una de las campañas de engaño más exitosas de la historia, la Operación Fortitude. Construyeron tanques inflables de hule, aviones de madera, campamentos falsos y generaron tráfico de radio simulado. Y también tenemos unas imágenes de estos tanques de hule inflados, ¿no? O sea, para que vieran los enemigos de que ahí había tropas, ¿no? Incluso colocaron a un famoso general, General Patton, al frente de un ejército ficticio para hacer creer a los alemanes que la invasión ocurriría en Paz de Calais y no en Normandía, que creo que era por acá o si no acá. Este, los espías alemanes enviaron esa información a Berlín y el alto mando alemán la creyó. Cuando el verdadero desembarco comenzó en Normandía el 6 de junio de 1944, Hitler tardó horas en reaccionar porque pensaba que era solo una distracción y que el ataque principal aún estaba por llegar. Ese retraso permitió que miles de soldados aliados consolidaran su posición en las playas, contribuyendo de forma decisiva al éxito del día D. Moraleja, en los conflictos, la información puede ser tan poderosa como las armas. Sin embargo, la misma capacidad para influir en las decisiones también nos recuerda una lección vigente. No siempre lo que parece evidente es cierto. Por ello, desarrollar el pensamiento crítico y verificar la información es una de las mejores formas de evitar ser manipulados. Y sí, justamente tenemos lo que aparenta algo y lo que realmente es, ¿no? Que tenemos esta doble realidad. Este, sí, porque la apariencia, estaba viendo ahorita en una serie que se llama Newsroom, que es como de un noticiero, muy interesante, pero hablaban de que parece ser que esto, parecemos como si esto, y se enoja uno de ellos y le hace, pues es que eso es lo único que importa, cómo parecen las cosas, y es la realidad, o sea, no importa qué es realmente, si parece que te gusta
esta persona, pues eso es lo que todos van a creer, aunque no te guste, ¿no? Por ejemplo, que es lo que está pasando en esa serie. Entonces, la propaganda ha sido una herramienta utilizada por gobiernos, grupos políticos y organizaciones para influir en las creencias y emociones de la población. Y en esta clase vamos a revisar ejemplos de propaganda durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el terrorismo y la guerra contra las drogas. También se explicará el concepto de operaciones psicológicas, conocido como PSYOPs o SIOPs, y otras estrategias de desestabilización, analizando cómo buscan afectar la percepción pública y la toma de decisiones. El enfoque será histórico y analítico, utilizando ejemplos reales para desarrollar el pensamiento crítico sobre el consumo de información. También les voy a recomendar una serie que se llama Slow Horses o Caballos Lentos. Por ahí de la cuarta o quinta temporada, creo que ya es de las últimas temporadas. Bueno, van a sacar más temporadas, pero hablan de esta palabra, de estrategias de desestabilización, que son a través de varios pasos. Es una teoría y en la serie dicen, pues ustedes no lo han hecho antes, así que nosotros se lo estamos haciendo ahora. Perdón, pero básicamente son como ciertas cosas que tienes que hacer para desestabilizar un gobierno, ¿no? Por así decirlo. Y ahí entrarían pues ya cuestiones como de guerrillas, de métodos para una revolución, golpe de estado, cosas así. Ok. Eh, Tenemos entonces la propaganda en la Primera Guerra Mundial. Uso de carteles para reclutamiento y apoyo a la guerra. Los gobiernos imprimieron millones de carteles para movilizar a la población civil, fomentando el alistamiento voluntario y recaudar fondos para el esfuerzo bélico. A través de fondos también estuvieron recaudando y apelando al patriotismo, al nacionalismo, al deber, a la obligación moral, o sea, tú debes de apoyarnos, si no, eres mala persona. Ejemplo destacado, Tu país te necesita, póster británico de 1914. El cartel del secretario de guerra Lord Kitchener se convirtió en uno de los íconos más reconocibles de la propaganda de reclutamiento en la historia. Esto es muy interesante. Aquí tenemos el original, que es Lord Kitchener, y dice, Your country needs you, tu país te necesita. Ya ha habido muchas copias en esto de la propaganda, es muy interesante, porque esto salió en 1917, 1914. Y en 1917, es decir, 3 años después, Estados Unidos saca su anuncio que dice, el tío Sam, te necesito a ti también para enlistar o para el alistamiento voluntario para la guerra, ¿no? Básicamente, Eh, como vamos a ver en la Guerra Fría, este, el- Rusia termina también por copiar varias caricaturas, como Winnie the Pooh, entre otras, o los conceptos de ciertas caricaturas estadounidenses, y las adapta a su modo, obviamente con fines como ya más comunistas y atacando a Estados Unidos como Estados Unidos es el malo, nosotros somos los buenos y compartimos cosas así. Entonces es interesante cómo con estas cuestiones propagandísticas muchos utilizan lo que ya está ahí. O sea, si algo ya está funcionando, pues lo utilizas y lo aplicas ahora a tu situación, básicamente. Entonces, como que no hay, ya luego vamos a ver la ética o la cuestión moral de todo esto. Pero por lo menos en estas cuestiones es eficiencia sobre moral. O sea, si funciona, se hace, ¿no? Impacto en la movilización social, la propaganda moldeó la percepción del enemigo como bárbaro e inhumano, generando apoyo masivo a la guerra. Wellington House, ahorita les explico de eso, y presión social sobre quienes no se alistaban voluntariamente. Pues sí, la presión social es la vergüenza, la pena, ay, me estoy quedando fuera, ¿no? En Wellington House, yo no sabía esto, pero también muy interesantemente, este, fueron como oficinas en donde se juntaron personajes como Arthur Conan Doyle, el escritor británico de la serie de Sherlock Holmes, el detective, H. G. Wells, entre otros. Creo que también estaba el autor Rudyard Kipling, y trabajaron, que esto también es interesante, que ya habíamos visto Watson, por ejemplo, creo que sí era.
Watson, J.B. Watson, llegó a trabajar también para fines propagandísticos. Entonces, ahí hay como mucha relación entre intelectuales, psicólogos y propaganda, ¿no? Que básicamente aquí en Wellington House es donde dijeron, a ver, tenemos una guerra, ¿cómo vamos a influir sobre el público? ¿No? Básicamente para vender esta guerra, básicamente. Muy interesante esta cuestión. Vamos con la Segunda Guerra Mundial. A veces yo solía confundir estos dos anuncios o carteles, que uno es de la Primera Guerra Mundial, el Te quiero a ti, I want you, del tío Sam, y este que es conocido como Rosie la Ramachadora, que es en inglés Rosie the Riveter, es de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la propaganda masiva de aliados y del eje. Recuerden, el eje era eh, Italia y Alemania, y ya luego Japón se unió, pero creo que la palabra viene creo que Benito Mussolini de Italia, el emperador o el dictador de Italia, había dicho que pues la línea que se hacía entre Alemania o Berlín e Italia, Roma, creo, era como un eje, ¿no? Y entonces que todos los países europeos iban como a unirse ahí con base a esa atracción de ese eje. Entonces de ahí viene ese nombre. Y los aliados, pues como ya mencionamos, la Alliance, como le llaman en inglés, esa unión de países como Francia, Inglaterra, los grandes, ¿no? Rusia, Estados Unidos también. Ahí China creo que también estaba con los aliados, que ya es interesante porque ya después de la Segunda Guerra Mundial, países como Japón, Italia y Alemania, pues incluso ya ahora pertenecen como a los aliados y ya el eje o los oponentes de Occidente ya son otros, ¿no? Como Rusia o China o así. Entonces, ambos bandos utilizaron carteles, radios, cine y prensa para movilizar a sus poblaciones, generar odio hacia el enemigo y justificar el esfuerzo bélico a escala global. Esto del odio, vamos a verlo más adelante, pero sí, como pintar al enemigo como un monstruo, como un demonio, como un diablo, como lo peor, ¿no? Que también aquí, no sé si ya se han dado cuenta, estamos hablando de muchos tintes dicotómicos, ¿no? De nosotros, ellos, los buenos, los malos, lo positivo, lo negativo, ¿no? Que en muchos casos es como, pues, como se mueve básicamente la propaganda. Hay que tener eso muy en cuenta. Eh, bueno, el ejemplo icónico de esta época son los carteles estadounidenses como Rosie la Remachadora, promovían la participación femenina en la industria de guerra, mientras otros mensajes incentivaban la compra de bonos y el rechazo al nazismo, ¿no? Incluso se puede decir que hasta hoy en día, ¿no? O sea, en las escuelas te enseñan el nazismo, sigue habiendo como una especie de antipropaganda o propaganda antinazista, ¿no? Creo que de los ejemplos que utilizamos para decir la peor persona del mundo es automáticamente siempre Hitler, ¿no? O está ese ejemplo de decir, si tú pudieras regresar en el tiempo, matarías al bebé Hitler, ¿no? Cosas así. Entonces, efectos en la moral ciudadana. La propaganda fortaleció la cohesión social, aumentó la producción industrial y el alistamiento voluntario y consolidó el apoyo popular a las políticas de guerra en ambos bloques. Recuerden que aquí teníamos el bloque occidente y el bloque del este. Incluso también aquí, si ven un documental o la historia de Coca-Cola, luego dicen que Coca-Cola, con ver la historia de Coca-Cola, podemos ver la historia como de los últimos 150 años. Y es porque Coca-Cola se ha metido en todo, básicamente. Incluso tenía esto que creo que lo mantuvo como hasta los 80, es decir, desde la Segunda Guerra Mundial, el Five Cent Pledge o este juramento a los 5 centavos que decían, una Coca-Cola, nosotros le vamos a llevar una Coca-Cola a todos los soldados en donde sea que estén en el mundo y va a costar 5 centavos. Entonces, pues los de Coca-Cola fueron a instalar sus fábricas allá en otros países y obviamente también eso les ayudó o sea, Coca-Cola ha llevado una campaña muy, muy agresiva.
desde sus inicios, podemos decir, vendiendo calendarios o creo que hasta regalando cuestiones así como con el logo ahí de Coca-Cola, o sea, desde los 1800, ¿no? Pues ha sido increíble. Eh, ¿Alguna otra cosa de aquí? Creo que ha sido... mm, bueno, sí, se me olvidó comentarles que esta cuestión del Wellington House, muy interesantemente, y esto se asocia con lo que les estaba comentando de la propaganda gris o incluso negra, es que tenía que parecer, las publicaciones o la propaganda tenía que parecer independiente. Es por eso que hoy en día cuando las personas dicen, es que esta persona no tiene fines de lucro, no tiene intereses, no tiene conflicto de intereses, es independiente. Es así como de, no, pues de qué vive, o sea, no va a estar haciéndolo por gusto. Y es por eso que a través de esas como fuentes independientes que no tienen intereses, aparentemente, es que llega esa información, llega esa propaganda, ¿no? Así como de, pues no lo está diciendo el gobierno, no lo está diciendo un grupo con intereses, o sea, lo está diciendo Samuel, yo qué sé, o sea, no, pero Samuel ya también está asociado, ¿no? Entonces, ahí también lo de Wellington House, eso ya es de hace como más de 100 años que están haciendo esas prácticas. Eh, y también muy importante esto del cine. Crearon el cine, que lo vamos a ver ahorita también con la Guerra Fría, pero películas dicen como Rocky, películas así, también en Rusia tienen sus películas. Y es luego la desventaja que uno tiene las ideas del bloque en donde está, ¿no? Si estás en Occidente, pues tienes todas estas ideas de, oh, Rusia malo, o Estados Unidos bueno, o cosas así, que hoy en día ya quieren cambiar esa narrativa, pero incluso me atrevo a decir que es parte de la narrativa querer cambiar la narrativa, o sea, es como, ya hay como, o sea, estamos viendo lo básico aquí, ya hay niveles, yo diría, más avanzados de esto. Eh, Vamos con esto de la Guerra Fría, justamente después de la Segunda Guerra Mundial, pues se divide el mundo, ¿no? Entre el bloque occidental o capitalista, como muchos le conocen, y el bloque del este o comunista, ¿no? Rusia. Aunque en ese entonces era la Unión Soviética o específicamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el URSS, como le conocen muchos, la URSS, este, y se forma una especie de cortina de hierro, ¿no? Es decir, una división entre estos dos bloques. Esto se estudia mucho en historia, se elimina el nazismo, pero surge la Guerra Fría. Y la Guerra Fría es por excelencia la guerra de la propaganda, o sea, es la guerra psicológica, de operaciones psicológicas, la guerra, ¿por qué es fría? Porque no es caliente, porque no hubo un conflicto armado directo, ¿no? O sea, se empiezan a hacer cosas por aquí, por allá, manipulativamente, influenciando, haciendo, quitando, construyendo situaciones, y, es todo esto que ya vimos con Chomsky de la ingeniería del consentimiento y con Bernays también. Este, y pues básicamente aquí en Berlín se divide, ¿no? O sea, creo que inicialmente Berlín, después de la Segunda Guerra Mundial, después del nazismo y la caída de Alemania, eh, a diferencia de la Primera Guerra Mundial que ocasiona la Segunda Guerra Mundial, eh, tienen mucho cuidado de no culpar a Alemania, de no hacerlos quedar mal. Incluso eh, creo que el emperador Hirohito de, de Japón, o sea, de los del eje, no lo encarcelan, no le hacen nada, porque también cuidan mucho la moral, ¿no? Esta cuestión de no hay que desmoralizar a la gente, no hay que mostrar ni hacer cosas que va a hacer que la gente se enoje, se indigne, se quede resentida, ¿no? Y luego quiera hacer algo años, décadas después, como pasó con la segunda, después de la Primera Guerra Mundial, pasa con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Berlín se divide, creo que inicialmente en cuatro, si no me equivoco. Estaba Rusia,
Ahí también estaba Inglaterra, Estados Unidos y creo que Francia. Y ya eventualmente ese lado de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, pues ya se vuelve como de Estados Unidos. Y ahí es donde inicia esto de la Guerra Fría, que hasta hoy en día se puede decir, pues más o menos todavía ahí está. Dicen que después de la caída de la Unión Soviética ya no existe, pero pues no sé, todavía hay conflicto con Putin y todas esas cosas. Entonces, aquí inicia la propaganda ideológica entre Estados Unidos y la URSS, ¿no? Como le conocen. Ambas potencias utilizaron carteles, radio, cine y cultura popular para promover sus valores y desacreditar al bloque opuesto ante la opinión pública, ¿no? Campañas de descrédito, Estados Unidos difundía mensajes anticomunistas con la voz de América, mientras la URSS promovía el socialismo como modelo superior usando caricaturas, periódicos y transmisiones internacionales. Entonces, eh, hay algo conocido como la Voz de América, y aquí está su logotipo, que yo no sabía esto, pero fue una emisora de radio. Ah, también en esta época se funda la CIA o la CIA o the Central Intelligence Agency, que también llevó a cabo como muchas operaciones estas de PSYOPs y de propaganda. Entonces, se funda La Voz de América y es básicamente una transmisora de radio que transmite a todo el bloque occidente. Yo no sabía esto, yo creí, y de hecho estaba en Washington, D.C., o en Washington hasta hace poco, como en el 2015 o 25, no sé cuál de esos 2 años, pero apenas acaba de cesar. O sea, hasta entonces todavía seguía funcionando, divulgando mensajes y básicamente era una forma de comunicar a través de la radio. Em, entonces, esto llegaba a todo, ¿no? Y como decía, es importante pues conocer los dos lados, ¿no? O sea, esta dicotomía de los buenos y los malos, pues no es la realidad no es así, ¿no? Entonces, impacto global, también la propaganda de la Guerra Fría polarizó naciones, intensificó tensiones políticas y moldeó la percepción pública durante décadas, influyendo en alianzas, elecciones y movimientos sociales. Eh, Vamos entonces un poco con propaganda en el terrorismo también. Los grupos terroristas utilizan la propaganda como herramienta clave para el reclutamiento y la radicalización. Esto ya es un poco como más contemporáneo. Producen videos, publicaciones y materiales audiovisuales diseñados para difundir su ideología, atraer nuevos seguidores y justificar sus acciones ante audiencias vulnerables, y también el uso de las redes sociales y medios digitales amplifica estos mensajes a escala global. Plataformas como foros en línea, aplicaciones de mensajería y redes sociales permiten la difusión masiva y anónima de contenido extremista, dificultando su control y aumentando su alcance, ¿no? Que es algo que luego mencionan de la tecnología o por lo menos del Internet, es algo más difícil porque pues eres como anónimo, por así decirlo, en Internet. Eh, y finalmente, la propaganda en la guerra contra las drogas. Aquí la propaganda jugó un papel central en la guerra contra las drogas, moldeando la opinión pública mediante campañas de miedo y mensajes moralizantes. Campañas como Just Say No en Estados Unidos en los 80 simplificaron el problema asociando el consumo con el fracaso personal. Imágenes de violencia vinculadas al narcotráfico refuerzan el apoyo a políticas represivas. El impacto es la estigmatización de comunidades vulnerables y justificación de medidas de encarcelamiento masivo, y la propaganda antidrogas utilizó medios televisivos, carteles y mensajes escolares para llegar a toda la población. Algunos de estos, podemos decir aquí, serían como por ejemplo el DARE, que sería el Drug Abuse Resistance Education, que de hecho estuvo como más o menos son campañas antidrogas, pero estuvo más o menos como de 1983 o de los 80 hasta el 2009. Y de hecho es interesante ver por qué.
dejó de existir porque decían, de hecho creo que lo cambiaron porque hasta cierto punto no estaba teniendo efecto. Yo me atrevería a decir que incluso tuvo el efecto contrario porque das a conocer a la juventud o a los estudiantes estas cuestiones. Y él Vive sin drogas también, creo que es de TV Azteca o Televisa, no me acuerdo muy bien, pero ya también ellos sí siguen continuando su campaña. Entonces, esta también, eso también ha requerido como bastante propaganda, bastante publicidad. Y ahora sí vamos con las estrategias psicológicas conocidas como PSYOPs. ¿Qué son? Son operaciones psicológicas que se utilizan para influir en enemigos y poblaciones civiles. Se pueden llegar a utilizar como campañas de desinformación y difusión de rumores en conflictos modernos o contemporáneos. Se da también a través de manipulación mediática, cuando se controlan las narrativas en medios y redes sociales, y casos históricos, de nuevo, como la Guerra Fría, Vietnam y conflictos contemporáneos. Y hay ahí como un montón de situaciones en la Guerra Fría que muchos historiadores luego les gusta como saber de esos casos, dobles agentes, espías, situaciones, pero ahorita vamos a ir con algunos ejemplos también por si quieren revisar como eso más a fondo. Eh, Tenemos en primer lugar esta película que les recomiendo la vean si pueden, está buena y es importante verla para entender esta cuestión de justamente cómo se utiliza la propaganda en cuestiones de conflicto y guerra. Eh, Creo que se basa en una historia real, pero la adaptaron, obviamente no pasa exactamente como se describe. La próxima sesión, clase, les voy a estar recomendando una de mis películas favoritas, pero esta estaría ahí en la lista de top 5 o 10 de películas que tienen que ver para entender esto de la propaganda. La película se llama Our Brand is Crisis o Nuestra Marca es Crisis. Es con Sandra Bullock y Billy Bob Thornton. No es una película muy conocida, diría por lo mismo que no, o sea, estos temas como que a nadie les importa, aunque son esenciales. Eh, y en español la pueden encontrar como Experta en Crisis, es del 2015. Vamos a leer aquí, dice, sigue a Jane Bodin, una estratega política interpretada por Sandra Bullock, quien es contratada para ayudar a un candidato presidencial que va perdiendo las elecciones en Bolivia. En lugar de centrarse en sus propuestas, construye la idea de que el país vive una gran crisis y que solo su candidato puede resolverla. Eso es clave, porque en la película, este personaje, este candidato, pues no es muy bueno, no es ni carismático, no sabe hablar, no, o sea, no, como que literalmente no tiene nada que los votantes puedan como aspirar o idealizar. Entonces, Bullock, en este caso Bodine, Jane, dice, ¿sabes qué? Hay una crisis. Vamos a decir que hay una crisis, que tú eres la persona, o sea, eres medio bruto, pero eso vamos a interpretarlo como fuerza. O sea, eres fuerte, tienes experiencia, y eres la persona ideal, indicada para resolver esta crisis, cuando no hay ninguna crisis. O sea, se lo inventan. Para lograrlo, utiliza mensajes emotivos, manejo de medios, ataques al adversario y una narrativa cuidadosamente diseñada, consiguiendo cambiar la percepción de los votantes y ganar la elección. Aquí la conexión con PSYOPs es que la película muestra principios similares a las operaciones psicológicas o PSYOPs, influir en las emociones, percepciones y decisiones de una población mediante la construcción de una narrativa, el control del mensaje, la apelación al miedo, la crisis, ¿no? Y la creación de una imagen del adversario. Ah, sí, porque también tienen estos ataques ad hominem en donde ataca este candidato a su oponente de forma personal también. Su principal lección es que muchas veces quien logra influir en la percepción de las personas puede influir también en sus decisiones. O, en otras palabras, quien gana no es el mejor o la mejor, sino quien mejor puede influir, ¿no?
Eh, bueno, eso para un poco de cine y vamos a tener un poco de también actividades, unas cuantas actividades. Primero quiero que revisen el caso de Vietnam. Vietnam es un caso muy interesante porque podríamos decir que, bueno, con la excepción de la guerra de Corea, en los 50, Estados Unidos en Corea, ahí inició como todo esto del bloque este contra Occidente de Estados Unidos contra la Unión Soviética, pero en Vietnam como que se vuelve el fracaso muy obvio, ¿no? De Estados Unidos. Y Estados Unidos ha tenido como una mala racha de interferir o invadir países, como recientemente con Afganistán, y salir pues sin hacer nada o sin cambiar nada o dejando las cosas peores. Entonces, Vietnam es un caso muy interesante históricamente y lo que quiero es que investiguen la propaganda de Vietnam, el objetivo principal, las técnicas utilizadas, el impacto en la población y hagan una reflexión crítica. Entonces van a analizar un ejemplo de propaganda usada en la guerra de Vietnam, la guerra contra el terrorismo, también puede ser si quieren cambiarle, y responder de nuevo cuál era el objetivo principal, qué técnicas se utilizaron, cuál fue el impacto en la población o en el enemigo. Aquí, bueno, es importante recordar que hay como ciertas agencias, por ejemplo, está la CIA, que es como una agencia de recolección de información o de inteligencia, le llaman a la información, le llaman inteligencia. Eh, y así como hay una agencia que se encarga de asuntos internacionales, como la CIA, hay una agencia que se encarga de asuntos locales, nacionales, que en este caso sería el FBI en Estados Unidos. Algo parecido tienen en Inglaterra con el MI5 y el MI6. El MI5 sería como el FBI, es local o nacional, es para Inglaterra o el Reino Unido. Y el MI6 sería internacional. Pensemos en el agente 007, en James Bond, él es un espía internacional, entonces pertenecería al MI6, no al MI5. Entonces, bueno, en Vietnam también si pueden revisar el caso de Hanoi Hana, eh, porque ahí pues lo que hubo es que Hanoi Hana era alguien que reportaba a través de la radio lo que estaba pasando y entonces de alguna forma también influyó en que empezaran a ver como la realidad o lo que estaba pasando con los soldados estadounidenses. Hubo también cobertura masiva sin censura, entonces mucha gente en Estados Unidos estaba viendo lo que realmente estaba pasando en Vietnam y fue ahí cuando empezaron como las protestas con los hippies y mucha gente a decir, sálganse de ahí, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos invadiendo? ¿No? Y eso siempre ha sido un conflicto en Estados Unidos en donde muchos dicen es que hay que invadir ciertos países porque nuestra seguridad depende de ello y otros que dicen no, ¿qué están haciendo ahí? Entonces, eh, ese es un punto también de debate, un punto contencioso. Y aquí vamos a tener una discusión guiada en los comentarios, si lo pueden poner, por favor. Con respecto a la tecnología y propaganda, primero, ¿cómo ha evolucionado la propaganda con la tecnología? Reflexiona sobre el paso de los carteles impresos a las redes sociales, los algoritmos y la desinformación digital. Comparte tu análisis en los comentarios. También una especie de debate entre clásica y moderna. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre la propaganda en guerras clásicas, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y en conflictos más modernos o contemporáneos? Considera los medios, los mensajes y los públicos objetivos. Publica tu reflexión en los comentarios. Y la ética en la propaganda, que de hecho, la ética va a ser el último tema de este curso en su totalidad, pero sí vamos a llegar a la cuestión ética. ¿Qué papel juega la ética en la propaganda de guerra? ¿Puede justificarse su uso? Debate con tus compañeros en los comentarios y responde al menos a dos aportaciones de otros estudiantes. Entonces, esto si lo quieren llevar a cabo, por favor. Y vamos también con otras actividades.
Este es la serie que les comentaba, se llama Slow Horses. Y uno de los actores es Gary Oldman, el de Harry Potter. Estas sí van a ser cuestiones que vamos a analizar en la siguiente clase al inicio. Si pueden leer el artículo, solamente son como 10 páginas, 1680, no, pero así puede llegar a salir si lo descargan de Google. Es de García Horta María José, Mecanismos básicos de la propaganda de guerra en los medios informativos, el ejemplo de Kosovo. Y responder a estas 5 preguntitas. ¿Cuál es el propósito principal de la propaganda de guerra según la autora? ¿Cuáles son los 4 mecanismos básicos de la propaganda de guerra identificados por la autora? En qué consiste el mecanismo de simplificación de la información? ¿Cómo utiliza la propaganda la apelación a la emoción durante los conflictos bélicos? ¿Y cuál es la principal conclusión del artículo sobre el papel de los medios de comunicación en la guerra? Entonces, vamos a resolver estas 5 preguntitas. También sí les pediría que analicen el caso Vietnam con respecto a la propaganda y vamos a tener 5 preguntitas de comprensión de esta materia también para resolver en la siguiente clase. Entonces aquí la instrucción es: lee y contesta las siguientes preguntas antes de la siguiente clase. La primera es: ¿cuál era el objetivo de la Operación Fortitude y qué estrategias utilizaron los aliados para lograrlo? 2. ¿Qué propósito tuvo la propaganda durante la Primera Guerra Mundial y cuál fue uno de sus ejemplos más representativos? 3. ¿Cómo utilizaron la propaganda los aliados y el eje durante la Segunda Guerra Mundial? 4. ¿Qué papel desempeñó la propaganda durante la Guerra Fría? Y 5. ¿Cómo utilizan propaganda los grupos terroristas según la clase? Ok, muy bien. Eh, entonces, les comparto aquí también una amplia este, bibliografía de videos complementarios muy buenos. Eh, si los quieren revisar, también voy a mover esto para que puedan ver. Algunos son breves, otros son más largos, pero igual si los quieren consultar para seguir ampliando su conocimiento con este material adicional. Y bueno, nos estaríamos viendo para la siguiente clase. Entonces, ya nada más como resumen y conclusiones, tenemos que la propaganda ha sido una herramienta constante y decisiva en conflictos a lo largo de la historia. Los ejemplos históricos y contemporáneos demuestran su continua evolución y adaptabilidad. Reconocer y analizar críticamente la propaganda es una habilidad esencial en el mundo actual y desde la Primera Guerra Mundial hasta los conflictos contemporáneos o modernos, su impacto en la opinión pública ha sido profundo. Yo diría, la propaganda no es algo que podamos, de lo cual nos podamos escapar. Entonces, siempre está ahí, ¿no? Y esto también creo que los teóricos lo tenían en cuenta. Es algo inevitable, es algo que siempre está ahí. Todo lo que eliges, probablemente lo eliges por cuestiones propagandísticas, aunque ahí sí también hay algo de voluntad y de criterio propio y de preferencia. Pero aquí yo diría más bien no se trata de estas cuestiones de pensamiento crítico, o sí, un poco de eso, pero de saber qué se está haciendo y elegir con conciencia, ¿no? Tomar conciencia de ello y saber que pues uno también lo hace hasta cierto punto, ¿no? Está en nuestra naturaleza y el ser humano desde que es un ser social, también es un ser político, y si eres un ser político, también eres un ser propagandístico que trata de influir y que se deja influir. Entonces, bueno, con eso cerramos el día de hoy y nos estaremos viendo en la siguiente, ok. Que tengan buen día. Adiós.